Durante años, en la escuela nos enseñaron, o a través de los medios de comunicación, o en la calle misma, escuchamos de que en Uruguay no hay indios, nos sentimos orgullosos de nuestra ascendencia europea, alzamos una y otra vez la bandera de que todos somos iguales y tenemos las mismas oportunidades. Como nación, nacimos de relatos inmaculados, donde lo incómodo siempre quedó afuera. Esos relatos, con el tiempo, van construyendo verdades. Verdades que repetimos nosotros, que repitieron nuestros padres, nuestros abuelos, y que lo harán nuestros hijos, muchas de ellas, pero nos olvidamos en el fondo que son solo relatos, que fueron construidos por hombres y mujeres que vivieron las circunstancias de su tiempo, eran muy diferentes a las nuestras. Y mientras se construye esa identidad, muchas voces van quedando olvidadas o van siendo privilegiadas unas en pos de otras. Y esas voces, en la pugna, van creando contradicciones. Como ejemplo de los primeros relatos fundantes, en Uruguay nos apropiamos de la garra charrúa. Sin embargo, exterminamos a los indios en nombre de algo que era inevitable, el progreso. Las cifras del censo, de los últimos censos, que la población afrodescendiente tiene menos posibilidades de acceder a una educación terciaria, a una universidad o a oportunidades laborales. Sin embargo, muchas veces no queremos escuchar esas cifras. Sin embargo, en los últimos años, esos relatos, o también los relatos más contemporáneos del último tiempo, de las últimas décadas, que ayudan a construir un mito del que es ser uruguayo, comenzaron a ser cuestionados. Se lucha para que la historia reconozca otras voces, las incluya, y que reconozca las heridas y las desigualdades reales. Hoy vamos a estar hablando en Ramas y Raíces, en nuestro segundo episodio, con un antropólogo que estudió durante mucho tiempo los mitos fundantes del Uruguay. Cómo surgieron, por qué y cómo los podemos reconocer. Muy buena gente, estamos en otro episodio de Ramas y Raíces. Siempre nos vamos por las ramas, pero volvemos a las raíces, como siempre digo. Así que si les gustó el primer episodio y si les gusta, suscríbanse después y denle like y todas esas cosas que seguramente en otros canales les dice. Bueno, háganlo con este canal también. Hoy vamos a tener un gran invitado. Un invitado que lo conocía a través de sus libros o sus artículos. También cuando lo escuchaba en sus columnas en la radio. Y logró sintetizar mucho las cosas que yo pensaba y que muchos, estoy seguro, pensaban en su adolescencia o en su niñez sobre la escuela y la forma que teníamos de transmitirnos ciertas narraciones oficiales de los héroes de mármol o las verdades que siempre nos transmitían, verdades que por ahí tocábamos un poquito y veían que se filtraban. Y la primera vez que tuve la oportunidad de sintetizar un poco fue leyéndolo. Así que Nicolás, un placer enorme recibirte. Hola, Gracias Aníbal, por... ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te voy a presentar primero que nada porque tú en diferentes entrevistas que he visto decís que no solo te limitás a antropólogo, sino que sos artista plástico, comunicador, docente, investigador. Es algo que me gusta mucho porque también hablando un poco del tema de la identidad, eso generalmente las personas solemos buscar a alguien que nos diga rápido qué es para decir, este es abogado, este es tal cosa, y vos siempre haces hincapié en resaltar algo más. La heterogeneidad que tiene que ver también con la heterogeneidad de mi formación y la heterogeneidad de mi recorrido personal, ¿no? Que nunca es personal, siempre está relacionado con otras personas, justamente, otros seres humanos, otras sociedades, otras culturas. Y bueno, yo estudié antropología acá en Uruguay, soy egresado de Bellas Artes, y tuve toda una trayectoria y tengo como artista plástico y al mismo tiempo como antropólogo. Después me fui afuera, hice mi maestría y mi doctorado en antropología. Volví, entonces en algún momento quedé más identificado con la antropología. Bueno, dirigí el departamento de antropología. Bueno,
En comunicación trabajo desde muy chico, pero aparte la comunicación me apasiona en términos visuales, audiovisuales, teóricos, pero también hacer comunicación. Siempre estoy haciendo algún programa o yendo a alguna entrevista. Trato de estar muy presente en las redes, me interesa mucho producir contenido para las redes, decir, no, como decirlo, siempre hay una división entre un intelectual que escribe, que es teórico, y otro que produce, y entonces, por ejemplo, ahora soy profesor titular de la Facultad de Arte, porque tengo también esa recorrida, entonces ahora estoy tratando justamente de vincular de manera más fuerte arte con comunicación y ver cómo colaborar, romper esa matriz logocéntrica, escritural, a la que el pensamiento uruguayo abreva tanto, y que en parte este libro, Mitología, Nación y Comunicación, trata de explicar por qué estamos tan centrados en la escritura, por qué inclusive en comunicación estamos tan centrados en la escritura y mucho menos vinculado tal vez a la imagen, a lo simbólico, a lo artístico, y ahí es parte de un proceso cultural. Es decir, no es una decisión institucional también, pero refleja un conjunto de procesos culturales que hacen que la escritura, la verdad y la producción científica tengan un espacio, y el arte, la comunicación, lo simbólico tenga otro espacio, que se plantean como una falsa dicotomía. Y bueno, y hay algunos casos, el mío y otros, que tratamos justamente de plantear que la producción imagética genera conocimiento, ese conocimiento es válido, se puede validar de diferentes maneras, desde la reflexividad de otro, la reflexión de otro, premios, el propio recorrido público, hay muchas maneras de legitimar, y yo creo que también una manera de descolonizar el pensamiento, en el caso uruguayo, es salir de esa matriz logocéntrica escritural. En eso estoy, y por eso estudié la escuela, los textos, y ahora, por ejemplo, los libros que estoy publicando tienen mucho dibujo, mucha imagen, y traen esta discusión, ¿no? Y tú, ¿por qué, antes de meter un poco en la discusión del Uruguay, que es lo que vamos a hablar, un poco de los mitos, pero ¿por qué antropología? Porque hoy por hoy es una carrera que siento que es una de mis carreras frustradas, lo voy a decir. Depende, de mucha gente. No, en realidad es de mi estado anímico. Cuando estoy... Pero vos sos bastante antropólogo, siempre estás haciendo sí, campo, andando sí, por pero, ahí. o sea, lo decía como institucionalmente, eso siempre depende de mi estado anímico, le digo frustrado, mi carrera, o cuando estoy un poco más feliz, digo carrera futura, porque digo, voy a seguir estudiando. Claro. Pero en la época tuya era muy difícil la antropología, o eran muy pocos, era un campo que no se sabía bien bueno, qué era. ¿Qué te llevó a estudiarlo? El arte en términos universitarios, bueno, ahí éramos un montón, porque claro, Bellas Artes había estado cerrado toda la época de la dictadura, los 12 años, entonces las primeras generaciones éramos muchísimos, pero por ejemplo en el campo de la antropología, cuando yo dije que voy a estudiar antropología, imagínate, porque no tiene una salida liberal como el psicólogo, o sea, en realidad es una carrera que no te ofrece una salida laboral clara, es hiper exigente, esas disciplinas que son casi iniciáticas. ¿Pero bueno, qué te llevó a hacer antropología? Yo leía mucho psicoanálisis en esa época, y me gustaba mucho la biología. ¿Qué año estamos hablando, un poco para contexto? Y yo tendría 18 años, en el año 85, por ahí los 80, la salida de la dictadura. Leíamos mucha literatura, es decir, toda esa generación que resistió mucho a la dictadura siendo muy chico, con esa barra de amigos que compartían literatura, música, arte, mirá lo que descubrí, bueno, en fin. Todos esos procesos que se dan cultura. Bueno, aparte fui parte de la movida cultural de los 80, y hice muchas cosas que algunas no las cuento porque fueron muy radicales, porque era una época muy radical también. Estaba la época de las racias ahí también. Bueno, fui varias veces preso. Varias veces preso, que ahí claro, te iba a preguntar. Sí, como parte de mi generación, sí, 2 o 3 veces terminé preso por estar en la calle, ¿no? Caminando. Sí, era lo común en la época. Lamentablemente, ¿no? ¿Llegaba el psicoanálisis? Porque en los 80, obviamente Freud tiene más de 100 años, pero digo, ¿llegaba en el Uruguay? Bueno, mucho, estaba erradicado en la Facultad de Psicología por la dictadura con el psicoanálisis, se llamaba mal, pero sí había una cantidad de estructuras afuera, y yo era lector, no participaba, era lector. Y bueno, y leyendo a Freud justamente Tótem y Tabú y cuestiones por ahí, y aparte, claro, yo en esa época, y bueno, parte de mi generación también, había una fuerte impronta política, había un norte político muy fuerte. Entonces yo decía, bueno, esta disciplina por ahí
puede colaborar a transformar este país, ¿no? Mirá, qué locura. Dentro de un proceso político, ¿no? Que obviamente después desapareció, pero en esa época fue muy fuerte, entre los 80 y los 90. ¿Sos de Montevideo, Nicolás? No, yo soy de Colonia del Sacramento y estoy vinculado a toda la matriz valdense protestante de esa área del país, que bueno, que está en otras partes más del Uruguay, pero bueno, yo soy descendiente de ese grupo étnico, de esa inmigración, que también fueron gente muy perseguida. Entonces también eso, digamos, de alguna forma, cuando vos venís de un grupo perseguido, ¿viste? Y también muy, muy militante, muy activo, muy de no quedarse quieto, bueno, eso también te marca biográficamente, ¿no? Y no, pero me vine a Montevideo muy chico y bueno, y es una ciudad en la que todavía me cuesta un poco adaptarme, viste que los que somos de afuera siempre tenemos como esos dos mundos, o sea, yo sigo sintiendo que soy de afuera. Vos viviste muchos años, más allá de hablar afuera del campo del Uruguay, pero viviste muchos años afuera en el extranjero también. Sí, yo siempre me busqué trabajos para viajar por todo el mundo, que fue lo que hice durante unos cuantos años. Yo lo que veía que en ese Uruguay post dictadura había, o sea, era como una reconstrucción de un desastre. Entonces, por ejemplo, en el campo antropológico, bueno, acá, y aparte empezamos a tener mucho contacto con brasileños académicamente. Por ejemplo, los mexicanos la otra vez me preguntaron, ¿y ustedes por qué no te viniste a estudiar acá? Le digo, porque ustedes no me vinieron a buscar. O sea, en un momento me dicen, che, mirá, y era todo un mundo académico diferente, con becas, acá imagínate, hacer una maestría, hacer un doctorado, estar con antropólogos de todo el mundo, porque son universidades que tienen recursos, entonces viene gente de todos lados, frente a un Uruguay que era mucho más pobre socialmente, económicamente, pero la universidad nuestra era mucho más pobre. Ahora ustedes tienen una universidad, bueno, solamente el edificio de la FIC, imagínate, pero digo, tienen una universidad donde circula gente, bien, traemos gente de afuera, pero en esa época era todo muy pobre lo nuestro, y lo otro ya estaba con un nivel de desarrollo, pues son políticas de Estado también, ¿no? Entonces, claro, en Brasil la antropología es una de las disciplinas, una de las ciencias sociales principales, ¿sí? Tiene otro lugar que acá. Y ahí tuve la oportunidad de formarme, de tener todo el tiempo libre, la escuela necesaria para, si bien el grado acá fue importante, tanto en la maestría y el doctorado para mí fueron, y parte de este trabajo tiene que ver con mis trabajos de maestría y doctorado. O sea, me dieron mucho tiempo para investigar e informarme, ¿no? Tú tuviste, antes de meternos al Uruguay, ¿no? Que es un tema, pero me parece importante resaltar, tú tuviste, por ejemplo, hiciste un trabajo sobre los Yanomami. ¿O estuviste con ellos? Estuve con ellos, sí. ¿Estuviste? Con los Baré, con los Yanomami. Ah, bueno, te cuento, no, yo tuve un proyecto coordinado con un colega de la Universidad Federal del Amazonas, ¿sí? Y que fue muy bueno el proyecto porque nos permitió mandar muchísima gente allá. Yo decía, qué bueno, voy caminando por la calle y te paro y te digo, che, Aníbal, ¿no te querés ir al Amazonas 6 meses? Era como, ¿viste? Papá, claro, era así. Entonces yo tomaba, o sea, era para estudiantes de posgrado, ¿no? Por la estructura de ellos. Entonces agarraba gente que estaba haciendo los posgrados. En comunicación no lo pude hacer por problemas institucionales en ese momento, pero sí lo pude hacer. Pero vos sabés que, te voy a contar algo. Mira, mi memoria funciona bien. El convenio entre la Universidad Principal del Amazonas y la UDELAR lo hice yo en la humilde LICOM. O sea, a partir de ahí surge un convenio entre esos dos polos tan diferentes, con ítems sobre el tema de la biología, especies, ¿viste? Bien específico. Bueno, y a partir de ahí tuve un proyecto durante 5 años sobre el Amazonas. Y eso me permitió vivir con varios grupos indígenas. ¿Cuánto tiempo tuviste allá? Lo que tendría que contar, porque todos los años me iba a hacer Ibas campo, y volvías. claro, y después me iba a dar clases. Entonces también estuvo buenísimo porque le daba clases de posgrado y maestría y doctorado, le daba clases a grupos indígenas que habían entrado a la universidad. Entonces con ellos mismos discutíamos. Por ejemplo, yo les decía, no, pues ustedes se están blanqueando, o sea, ¿por qué no usan las cosmologías de ustedes para estudiar el mundo? Y bueno, tuvo, inclusive un curso lo empecé con un Yanomami. Mirá. Empezamos el curso de la primera clase de doctorado, me acuerdo de antropología, empezamos hablando los dos, él y yo, ¿no? Y él contó toda su historia y la historia de y la manera de pensar Yanomami, que es una manera
muy particular, ¿no? ¿Qué tan aislados están ellos? Porque los Yanomami siempre son una de las 5 tribus, siempre como se trae la información, digamos, la popular, más aislados todavía de Sudamérica. ¿Están así que...? No, ahora tienen mucho más contacto, hay grupos que están aislados, lo que sí, a tener Yanomami venezolanos y brasileños, ¿no? Yo tuve contacto con los brasileños y de hecho hablaba en portugués con ellos, pues yo Yanomami no, o sea, algunas palabras, pero no sé su lengua. Y a ver, ellos defienden mucho su autonomía, su territorialidad. De hecho, ellos tienen en muchos casos tierras validadas por el Estado. En Brasil hubo todo un sistema que empezó con Fernando Henrique Cardoso, pero se consolidó con el PT, de realmente darle el territorio a los indígenas para que lo gestionaran. Entonces tenés superficies enormes y bueno, y los efectos ecológicos de eso son impresionantes. La selva se recupera, porque claro, ya no pueden entrar las grandes empresas, las madereras, lo que pasa en el Amazonas es muy duro también. Está el conflicto en los últimos años de los garimpeiros y de la minería ilegal, digamos, que es el gran problema que están afrontando, ¿no? Porque a veces uno los conoce... Y eso afecta a los grupos indígenas, porque entran a las zonas que ya están demarcadas y ellos tienen toda una idea de la naturaleza también que obviamente no convive con todos estos proyectos que se plantean en el Amazonas, que son terribles, ¿no? Son terribles. ¿Y qué te iba a decir? Y bueno, tuve la oportunidad de hablar mucho con ellos. Son gente ellos defienden mucho su identidad, su autonomía, su manera de estar en el mundo y la defienden realmente, ¿eh? O sea, son un pueblo guerrero que hace poco dejó de guerrear, les gusta la guerra, y eso quiere decir que les gusta la política, son muy políticos, pero son realmente muy políticos. Yo me he quedado asombrado. Claro, porque la política tiene una relación con la guerra, claramente, y ya te digo, ellos tienen toda una reflexión en torno a cómo articularse con el mundo. Claro. ¿Sí? O sea, que, por ejemplo, hablando con ellos me dicen, no, ¿y ustedes no tienen turismo étnico? Gente que dice, no, porque estuvimos pensando y nos estábamos aprovechando de los turistas. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que en Yanomami no hay un concepto de turista. Entonces, si vos me venís a visitar, yo te tengo que enseñar algo, pero enseñar en serio, algo de mi conocimiento profundo del mundo. Si yo dejo entrarte y no te doy nada, te estoy estafando, entonces prohibieron el turismo. Entonces tienen ese tipo de reflexión que me dicen, es una manera, pero no les convenía económicamente, sí, pero no. Es otra manera de pensar. Y volver, por ejemplo, después al Uruguay y ver esas experiencias de forma de pensar tan diferente, no solo al Uruguay, al occidente o a cómo... Sí. ¿Cómo te afecta eso? ¿Te afecta o...? Sí, te afecta. O sea, yo en alguna manera me siento como un sujeto... no border de que está a punto de que me internen en un psiquiátrico, pero sí un sujeto border cultural que puede mirar su cultura de una forma realmente tan arbitraria como si estuviera viviendo en otro. Entonces, yo qué sé, eso te coloca en un lugar, ¿no? De cómo mirar las instituciones, cómo mirar los valores de la gente, la manera de estar en el mundo, las prácticas que llevan adelante. Yo a veces nos veo a nosotros... muy afectados por un proceso civilizatorio extremadamente eurocéntrico, extremadamente blanco, y nos olvidamos de los aportes, de las cosas que pasan en el Uruguay que no tienen que ver con esa matriz, o si tienen que ver con esa matriz es mezclada con otras. Yo la otra vez comentaba que una cientista política que estaba teniendo una reflexión del Uruguay, yo le digo, ¿vos sos consciente que los fines de semana miles de personas entran en trance? Sí, ¿cómo? Le digo, sí, los pentecostales reciben el Espíritu Santo y las religiones afro reciben los orillas, Pombashira, lo que sea, ¿no? Es decir, el conjunto de entidades o dioses los reciben, y eso es parte de la racionalidad uruguaya. Yo nunca había pensado en eso. Claro, hay como unas versiones del Uruguay que son negadas, y hay una versión hegemónica que inclusive en muchos casos atraviesa todo el espectro político, y eso es muy interesante, pues un nivel de consenso de qué es el Uruguay, pero decir, no, pero eso no es el Uruguay. ¿En qué parte? ¿Montevideo, Rivera, la frontera de Rivera con Libramento, es Artigas por ahí? No, ese es otro Uruguay. Hablando un poco de eso, que por ejemplo en ese caso es muy particular, también habla un poco de la fortaleza que tienen determinados mitos o costumbres en el Uruguay. Exacto. Que nos hacen ver al otro o a las otras religiones
como algo peyorativo en una primera instancia. Claro. Las religiones u otro fenómeno, ¿no? Bastó, hoy hablaba un poco con el grupo que estábamos acá hablando un poco de cómo era el tema indígena antes, cómo se lo veía y cómo se ve ahora. Pero para entrar un poco ya directo en el tema del Uruguay, tú hablabas de la palabra mito, Sí. que en la acepción popular uno piensa en un mito que es algo como un relato exagerado o una mentira, una fábula, pero ¿en qué término lo usás el mito? Bueno, yo lo uso a partir de la tradición antropológica, que fue la disciplina que se especializó en estudiar los mitos de manera, yo diría, científica, entre comillas, porque no le quiero dar mucha carga a eso, y que tiene toda una tradición de mitólogos que se ha ido perdiendo con el tiempo, pero es un tema muy antropológico. Entonces, claro, yo parto de clásicos como Levi-Strauss hasta medianamente contemporáneos como Marshall Salles, es decir, todo como el tema del mito en realidad es producción de sentido, ordenamiento social, ¿sí? No surge por una ausencia, el mito no es producto de la ignorancia, es para construir un sentido, y bueno, las sociedades necesitan sentido y lo van construyendo, y los mitos nacionales, como un uruguayo es un uruguayo, un argentino. Quería decir, ¿qué nos hace uruguayo, claro, por ejemplo? Bueno, ¿Qué nos hace ser uruguayo? Ahí tenés toda una mitología que aparte del Uruguay se construyó muy bien. Yo creo que para ser un país chico, yo siempre lo he pasado, capaz que cuando tuvimos alguna clase, un documental en el que participé, documental, es ficción también, en el que participé, que se llama Detrás del mito, del director Rabuñal, que es muy interesante, porque aparece Blanes, bueno, aparecemos todos hablando, pero aparte, Blanes como construcción mítica de la nación desde la pintura, que capaz que no era lo que le interesaba a él, pero vino un estado y dijo, mirá, está este dinero, y él venía ya en Argentina, inclusive en varias partes, y se vuelve gran publicista del Uruguay, ¿no? Desde ese lugar, los himnos nacionales. Y bueno, yo lo que estudié fueron los textos escolares donde se construye la ficción nacional, pero la ficción no quiere decir mentira, quiere decir también, de nuevo, producción de sentido, interpretación, y como esa ficción, lo que hizo el Uruguay fue hacerla circular a través del sistema de educación público, por eso fue tan exitoso. La escuela. La escuela, y por eso la vinculación entre mitología y escuela que hago es fundamental, porque de ahí sale la gran matriz de producción de uruguayos, sobre todo en épocas que vos tenías masas de inmigrantes que llegaban de diferentes partes de Europa, pero ahora está pasando lo mismo con los inmigrantes actuales, los dominicanos, los cubanos, los venezolanos. Te dicen, no, la escuela, y para ellos la escuela, y los niños van a una buena escuela, y bueno, y ahí empieza todo el proceso. El mito cuando uno lee tu libro, además, lo primero que me viene es mi recuerdo de la escuela y cómo me enseñaban. Y pensé mucho en el proceso revolucionario uruguayo, pero ahora hay una etapa de revisión de fechas, Sí, claro. ya no sabemos bien qué fecha es, pero más o menos son las mismas. Y siempre pensaba, y revisando tu libro, Uruguay declara la independencia en 1825. En mi época en la escuela me acordaba mucho que daban simplemente el primer artículo que nos decía: declaramos la independencia del imperio del Brasil, el Brasil y otro poder extranjero universal, pero no daban la siguiente continuidad, que era el deseo de anexarnos a las Provincias Unidas del Río de la Plata, que ya no era una independencia del todo. Después el Tratado Preliminar de la Paz de 1828, que nos dicen fuimos soberanos, pero el que lee un poco el tratado, Uruguay por los primeros 8 años, creo que era, no tenía autonomía, tenía que consultar a Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata, Argentina, digamos. El río Uruguay, que era el principal interés, pasó a ser británico. No británico, la libre circulación de la navegación. Tenemos un país que se crea sin moneda oficial, un país que con muchas diferentes razas, no sé si es el término correcto, diferentes etnias, sin partidos, porque todavía no habían partidos políticos fuertes, y donde los principales héroes nacionales, posterior palabra, no querían la independencia en una primera instancia. ¿Cómo haces para generar un sentimiento uruguayo? Tú decís la escuela, pero ¿qué mitos empezás o qué forma de representar para que todo... La escuela como transmisora a las nuevas generaciones y como uno de los transmisores mitoprácticos a las nuevas generaciones de toda esa mitología que se iba construyendo y que se construyó tempranamente. Hubo un alto nivel de escolarización, una preocupación inclusive para difundir el español en todo el Uruguay, porque acordate
que desde el Río Negro para arriba se hablaba más portugués que español. Bueno, y todavía tenés todos los portuñoles y demás, pero digo, todo el empuje de decir, bueno, el español va a llegar a todo el territorio. Necesitamos un héroe. Ya pensar en un héroe y aparte, en el caso uruguayo hay una construcción, por suerte tenés un conjunto de pensadores que dicen, bueno, una escuela laica, gratuita, obligatoria. Bueno, armamos rarísimo, ¿no? Y que sobreviva, porque en Argentina hubo tentativa de hacer algo parecido y al final el peso católico estatal destruyó ese modelo laico. Por otro lado, vos tenés un proceso de modernización capitalista relativamente exitoso, aunque muy cruento, porque en ese proceso de modernización vos tenés la eliminación o el sojuzgamiento de grupos étnicos, que no se da porque sí. Es decir, también hay toda una discusión, ahora hay toda una reivindicación de parte de hispanistas que los virreinatos y el imperio español fueron más bondadosos que las repúblicas recientes, ¿no? O sea, claro, si vos ves la matanza del desierto, la campaña del desierto en Argentina, acá el genocidio de los charrúas, en Chile otro tanto, decís, pero claro, esto en pocos años hicieron lo que el virreinato no hizo en siglos. Pero son otros procesos, es decir, vos estás ingresando, como bien lo dijiste, ya libre mercado, libre circulación y un país que se articula en venta de materias primas a los grandes centros de poder y que eso exige una estructura básica de producción en la que no puede ir gente robando vacas, bueno, toda la imagen del gaucho, cómo empieza a cambiar y cómo se recupera, porque cuando vos estás fundando una nación, vos no podés eliminar, o si lo haces, es muy trabajoso. Entonces, por ejemplo, de los charrúas, que como hay varios textos, dicen, bueno, fueron exterminados, tengamos un buen recuerdo de ellos, muchos descendientes están en nosotros, son parte de nuestra composición. Bueno, la garra charrúa, la valentía del gaucho pasa a ser también el gaucho que Varela, por ejemplo, lo veía con horror, ¿no? Sarmiento también, cualquiera de los dos. Bueno, el gaucho, a medida que se va civilizando, como esa mezcla dio buenas cualidades, va a ser un elemento fundamental, es como un proto-ciudadano, como yo digo por ahí, pero aparte en la medida que se vincula a toda la estructura épica de la independencia y también un rescate. Y bueno, y obviamente el sujeto más deseado es el inmigrante blanco europeo que llega y trae la civilización, labor, el conocimiento. O sea que el gaucho sería, lo que se intentó hacer con la figura del gaucho, fue reconvertirlo en un ciudadano uruguayo, digamos, Sí. porque, a ver, estaba ahora escuchándote, en 1870 más o menos, que la modernización del Estado uruguayo, hay un montón de leyes que, tipo el alambramiento, tipo la propiedad privada mismo, la consolidación de la propiedad privada, que hace que el gaucho no pueda andar errante ni libre y ni malones, ni su estilo de vida prácticamente se transforma en lo que peón. Es en un peón rural, claro. Y después, y la escuela va terminando disciplinando. Pero siempre se guardan las imágenes, el gauchismo, asociaciones orientalistas, y bueno, de hecho ahora tenés toda la romantización y la resignificación a través de la patria gaucha, de todos esos procesos que se dan, que son las parcerías, todos esos procesos que se dan, que son muy interesantes, ¿no? Ese proceso sería con la escuela, o sea, con la escuela medio que empieza a transmitir la reconversión de la imagen del gaucho, por ejemplo. Yo creo que siempre hay que considerar muchos actores y que estos procesos son multicausales, ¿no? Y que obedecen también a movidas políticas, a ciertas versiones de la nación. Por ejemplo, hay toda una parte del movimiento charrúa vinculada al Partido Nacional. Porque tiene que ver también con esa imagen del interior, de lo irredento, ¿se entiende? Sí. Otros no, están más vinculados a las izquierdas, o son militantes de izquierda que militan, son militantes profesionales de izquierda que militan en movimientos indígenas, por ejemplo, hay casos así también. Pero digamos, tenés como esa idea de ese Uruguay rural diferente a ese país urbanizado, portuario, vinculado a las grandes metrópolis. Esa tensión, obviamente que a esta altura tiene otras características, pero también se van construyendo, por ejemplo, el sentido de la patria gaucha, el sentido de la parcería, el sentido de la meseta de Artigas, tiene que ver con todas esas construcciones simbólicas que se actualizan. Es decir, el Uruguay, pese a su dimensión, es un país heterogéneo culturalmente, y pese a la que la escuela quiso hacer, que fue homogeneizarlo mucho más, ¿no?
¿Y los instrumentos que tenía la escuela, cuáles serían? Y los elementos que tenía la escuela es que aparte no tenía mucha competencia, ahora tiene de todo, tiene cualquier tipo de competencia, pero en esa época era una suerte de foco estatal que es parte del proceso de modernización capitalista uruguayo claramente. Si vos mirás los libros, trabajos, toda la ética del trabajo, que yo no la estudié, pero aparece, o sea, yo tengo una colección enorme de libros de esa época. Yo estudié de finales del siglo XIX hasta los 30 la producción escolar, la tengo en casa, tengo una colección grande. Entonces, claro, yo no toqué esos temas, pero por ejemplo todo el tema del trabajo, el disciplinamiento, ser honesto, pero claro, a través de los libros, digamos, los libros que se daban en la escuela. Y aparte, claro, cuando vos ves el proceso de alfabetización, la calidad de esa educación, y la absorción, que siempre es heterogénea también, de todo el material de esos libros, evidentemente que era una escuela que estaba muy por encima de la nuestra actual, claramente, por encima, era un nivel de represión y sobreexigencia que por ahí ahora ya no existe. Bueno, pero por ejemplo, si vos mirás, la otra vez está hablando con una educación que tuvo características similares a la Argentina, ¿no? Los 60, 70, 50, cuando vos mirás, por ejemplo, los discursos sindicalistas, pues, esta gente leía muy bien, esta gente escribía muy bien, y son trabajadores. ¿Dónde aprendieron? Por eso también el desarme de lo público, la educación pública, no es azarosa. No es azarosa. Uruguay tuvo un proceso de secularización, sí, y después de Estado laico muy diferente al resto de América Latina, sí, ¿no? Excepcional. Después a veces nosotros no nos damos cuenta. Nosotros estamos entre los 4 países más laicos del planeta Tierra. ¿Del mundo? Del mundo. Pasa que claro, decimos, ¿cómo? Y sí, claro, sí. Pero a ver, ¿en qué país vos vas y te dicen Navidad no? Acá Navidad no es. ¿Cómo que no es Navidad? No, acá es el Día de la Familia, por eso es feriado. Por ejemplo, tomar todo el calendario católico y decir, bueno, ya está. Esto se terminó, así que vamos a cambiar la fecha. A ver, ¿qué fecha ponemos? Bueno, Semana Santa, Semana del Turismo. ¿Quién habla de Semana? El Semana del Turismo es un invento uruguayo, no un ecuatoriano, ni un español, ni un francés te habla de Semana del Turismo. Bueno, Semana del Turismo. Navidad, Día de la Familia. El Reyes, Día del Niño, 8 de diciembre, Día de las Playas. Es todo un proceso de secularización, lo cual se toma el calendario católico y se lo transforma. Eso me gusta, sí, que tú en el libro hablas de religión civil. Claro, porque se va construyendo una religión civil que esto abreva las ciencias políticas, sí. Rousseau, otro, copia mucho del modelo francés. El modelo francés. Las revoluciones francesas dicen, bueno, en algún momento, pero tenemos que inventar algo para que la gente crea, entonces inventan. Altares con la Declaración del Hombre y el Ciudadano. En Francia, claro, sí. Claro, todo ese proceso muy anticlerical, revolucionario. En el caso nuestro, si bien no fue una revolución, fue un conflicto entre el Estado y no las religiones. El Estado, o sea, puede llegar a tener ribetes de antirreligioso, pero el Estado laico se plantea como una estructura que va a chocar contra la Iglesia católica, que era la Iglesia del Estado, hasta 1919. O sea, todo el proceso del Estado es ir expulsando a la Iglesia desde los cementerios, que fue el primer momento de secularización, porque un masón católico no querían enterrarlo porque vuelve. También están todos los conflictos internacionales de la Iglesia, que ve que pierde su mundo, porque toda esta modernidad de anarquistas, socialistas, las mujeres, los demócratas liberales, los laicos, la masonería, bueno, todo en contra. Entonces ellos dicen, bueno, hay que hacerle acordar para la gente, por ejemplo, que no se puede ser masón y católico al mismo tiempo. Cosa que hoy es muy común. Hoy es común, pero estamos hablando de esa época. Entonces de repente muere un masón católico y no lo quieren enterrar en el cementerio, que en ese momento los cementerios dependían de la administración católica. O sea, toda la vida social. Vos nacías, te anotaba la iglesia. Te morías, ibas al cementerio católico. Te casás. Entonces lo que hace el Estado, ese Estado laico, es ir expulsando a la iglesia de todas las dimensiones jurídicas, administrativas, de la salud, del ejército, hasta que se separa. Y aparte se separa de manera muy conflictiva. Mirá que la discusión era, nos quedamos con las iglesias nosotros, o sea, le sacamos todo, no le dejamos nada,
y nos expropiamos todo, o le dejamos las iglesias y ahí, bueno, y al final primó como esa... Está la ley, también pensaba ahora un par de leyes, ¿no? Está la ley del divorcio, por ejemplo, Bueno, ese es un hito que también. fue el del siglo XX al principio, que fue un hito creo que en América, Sí, no sé si sí. fuimos el primero, pero Fuimos que... de los primeros que- del mundo. Claro, del mundo. que era alejar cada vez más a la Iglesia Católica de los ámbitos Sí, públicos. Que, No, y aparte fue una iglesia que es una ley que va gradualmente mejorando hasta llegar a la ley a la ley de divorcio por propia voluntad de la mujer. que Y fue la ley, perdón, no, Nicolás, que fue la 1913, cuando el caso famoso de Elmira Agostini, que Claro, fue una de las claro, primeras que solicitó el divorcio y creo que a los pocos meses, bueno, el que era su esposo la termina matando, ¿no? Que es en la calle ahí Andes, yo siempre digo, el Sí, que va Andes, caminando, Canelones, sí, hay una cosa y nadie le presta No, porque atención. yo llegué a conocer la casa de ella cuando era niño, Ah. con odio la tiraron abajo. ¿No? Claro, que se termina además suicidando, el feminicida después se suicida. Entonces es un proceso, y pensaba también, hablamos ya de un poco, y después el tema indígena, que es también bastante curioso en este país, porque nosotros tenemos, creo que sigue perdurando esa imagen del fútbol que hablaba recién, no del fútbol, pero la imagen indígena, que por ejemplo uno va al fútbol y toda la semana previa a los partidos de Uruguay la agarra charrúa, y cuando otro de afuera siempre nos dice, ganaron, ¿cómo ganaron? Y el uruguayo común, blanco, como quieras llamarlo, Uruguay, y metemos un plus, un extra, y cuando iba a la cancha, me acuerdo ya unos años atrás a ver Uruguay, siempre me daba mucha curiosidad, digo, ¿cómo es que la agarra charrúa? Pero por otro lado, en mi infancia, ahora hablaba un poco con el resto del equipo que es más joven, cómo se está enseñando un poco. Ahora es diferente. Pero en mi infancia decir que tenías un poco ascendencia indígena era como algo muy mal visto. No mal visto, era como un discurso, no era algo lindo comparado con ya ser... venís mal, tenés sangre indígena, ya venís mal. Claro, tenía comparado con tener sangre europea, por ejemplo. No, a mí me decían que el avance del Uruguay, y aparte me decían una época muy dura del Uruguay, ¿viste? Bueno, es otro tema, ¿no? Pero que las leyes nuestras y todo lo demás era porque no teníamos el problema indígena. Siempre lo indígena era un problema, que por eso Bolivia era atrasada, los países de América Latina atrasados, porque tenían muchos indígenas. Nos lo decían abiertamente, porque no se adaptan, porque, bueno, ahí yo qué sé. Y De los afros no, pero los indígenas el ataque era directo. De los afros no, porque muchas veces había estudiantes afros, escolares, igual eran muy maltratados, ¿no? Se notaba claramente violencia institucional sobre ellos. Yo después, mira, de adulto, pude coordinar un proyecto que fue bien interesante, que fue un acuerdo que hicimos entre la UPP y la UDELAR, y pudimos hacer trabajo de campo en el interior. Y ahí descubrimos pueblitos de afro, solo de afro, solo de afro, y las historias que nos contaban del tratamiento de las escuelas laicas, gratuitas. ¿En qué parte de esos pueblos? Y en Artigas, en Rivera. Sí, son muy interesantes. Bueno, sí, más allá de lo indígena, cómo se invisibiliza algún relato hay pueblos en Uruguay que no están cerca de frontera que hablan el portuñol, por ejemplo. Y vos decís, ¿cómo hablan? ¿Cómo llegó? Y ahí te empezás a dar cuenta que, bueno que era otro... Claro, esos pequeños pueblos de alguna manera eran quilombos, en el sentido de quilombo, no como lo usamos, que ahí tenés también racismo, quilombo es desorden, o vinculado a la prostitución, o cuestiones... Y en realidad quilombo tiene que ver con espacios liberados, ¿no? ¿Por qué? Porque, y lo encontramos en todos los pueblos, los fundadores de esos pueblos eran esclavos escapados de Brasil. Entonces hasta el día de hoy, cuando empezás a hablar de los ancestros y todo, como que no quieren contar mucho. Es increíble, o te cuentan los problemas que tenían con los padres y los abuelos, porque es medio clandestino eso de ser, viste, porque sos descendiente de gente fugada. Mirá cómo queda el miedo por generaciones, ¿no? Sí. De esclavos fugados al Brasil que llegaron a Uruguay y fundaron esos pueblos. Y eso es Uruguay también. Y ese mito, por ejemplo, el indígena, ¿no? Que a diferencia del gaucho se lo incorpora a la sociedad, el indio directamente se establece... El afro se lo incorpora de manera paternalista, siempre como alguien sentido? inferior, pero que, bueno, blancos bondadosos le pueden dar algún tipo de apoyo y ayuda. Pero con el indígena no hay negociación. Por eso, porque el indígena, todos recordamos que se decía que
Que en Uruguay no había indios directamente, y después al Si Puede costó mucho después ver que sobrevivieron muchos indios. No, y que también había Que una circulación guaraní, sobre todo había guaraní permanente. Bueno, eso es Una vez, otro. cuando han descubierto varios grupos, por ejemplo los 80, cuando empezaron a ver vía guaraní en las plazas, eran como unos escándalos que se armaban, la gente se volvía histérica, decía, hay indios, no lo puedo. Bueno, gente que estudiaba antropología que sentía que había descubierto, qué sé yo, ¿viste? La piedra filosofal, Claro. los bis son míos, había todas unas cuestiones de medio muy colonialistas. Y en realidad la circulación de vía guaraní en Uruguay, que aparte son gente que, yo creo que una de las características de ellos es tratar de pasar desapercibidos, ¿viste? En la vida, pues ellos tienen otros viajes, son gente muy interesante, entonces siempre han andado por acá, ¿entendés? O sea, siempre ha sido, para ellos es territorio guaraní. Pero yo lo descubrí esto, mirá, lo descubrí con un antropólogo en el nordeste brasileño. Me dice, mirá el mapa, Uruguay, o sea, se considera, para ellos, cuando les preguntan, sí, nosotros vamos, tampoco vienen mucho, o sea, ellos tienen sus memorias, ¿no? Obviamente sobre los territorios dicen, bueno, capaz que no es un lugar muy amigable, pero más o menos transitamos por ahí. Y eso fue permanente. El tema, claro, también como lo charrúa monopoliza toda la imagen de lo indígena en Uruguay cuando había varios grupos étnicos. Sin embargo, vos decís que no hay. O sea, lo que fue Si Puede fue la tentativa de exterminio de uno de los grupos, pero claro, hubo procesos diferentes, ¿no? Porque los guaraníes, claro, terminaron siendo ese proletariado y subproletariado que empezó a rodear las ciudades. Bueno, cuando yo era chico, a la gente muy pobre que vivía en territorios lejos de la ciudad le decían chinerío. Yo siempre me pregunté, ¿por qué chinerío? Porque claro, porque tienen los ojos rasgados. ¿Por qué tienen los ojos rasgados? Porque tienen ancestralidad indígena. Entonces, si vos mirás la pirámide social, vas a encontrar en la pirámide, en la parte más alta, gente muy blanca. A medida que va descendiendo, vas cambiando el color de piel, sin una relación directa entre clase y grupos étnicos. Porque todos los sobrevivientes pues fueron marginados, todos. O sea, hubo un proceso de construcción de un indígena derrotado y marginalizado sus ancestralidades, con identidades muy escondidas, por el miedo a la persecución o a la estigmatización. Entonces decían, mirá, esta es tu abuela, era indígena, pero no lo comentes mucho con los vecinos, ni le digas a tus hijos tampoco. O sea, ahora hay todo como una tentativa de reconstrucción, que va desde la búsqueda, por ejemplo, de hacerse análisis genéticos, saber qué ancestralidad tengo, análisis de sangre, hasta ¿viste? Búsqueda de memorias familiares, y bueno, está todo ese proceso de reconstrucción muy compleja de las diferentes memorias de esos grupos étnicos. En particular el charrúa tiene como una centralidad en esta construcción. Los guaraníes, bueno, hay guaraníes que viven en Uruguay, hay guaraníes que van y vienen, pero no les interesa a ellos demasiado. Está el pasado histórico también, que vos decías, que es como que se invisibilizó en un momento de la historia, porque el charrúa pasó de ser algo negativo. No sé, te pregunto, ¿en qué momento el charrúa pasa a ver una reivindicación y empezamos con la garra charrúa y con ese del valor de la valentía? No, claro, la garra charrúa en sentidos deportivos y demás, y el proceso, digamos, de empezar a pensarse primero como descendiente indígena, porque primero lo que pasó es decir, bueno, yo tengo una ancestralidad que no es ni europea ni africana, y es indígena. Será charrúa, ¿no? Yo me siento identificado con los charrúa, y resulta que mi abuelo empieza a todo el tema de las memorias familiares escondidas, pues son memorias muy, muy escondidas justamente por el temor a la persecución y a la discriminación real. Bueno, la tentativa de ver verificaciones biológicas para asegurar tu identidad, etcétera, etcétera. Y a medida, digamos, que empieza a destruirse esa imagen homogénea del Uruguay, ese autorrelato, esa autonarrativa más que relato, empieza, ya te digo, a haber movimientos, la famosa obra Si Puede, ¿no? De teatro, me acuerdo que yo la fui a ver cuando hubo como hitos, bueno, la obra de Nelvia Romero, por ejemplo, en el campo del arte,
Hubo como son los artistas que captan cosas y las van instalando en los 80 y a partir de ahí se empieza a construir una idea muy tímida de descendiente de, ¿no? Y ya para más cercano en el tiempo se empieza a construir la idea de ser charrúa. Si no, no solo no soy descendiente, sino que soy charrúa. Y bueno, y voy construyendo mi identidad con lo que hay, que es poco. A mí me... Es poco. Sí. Inclusive, mira, yo participé en un encuentro que los chanades argentinos le ofrecían la lengua. Porque claro, el tema que... porque el tema es el reconocimiento también, ¿no? Pues si yo soy charrúa, somos charrúa, hay un grupo de gente, pero necesitas algún tipo de reconocimiento de Naciones Unidas, indicadores. El Estado no los reconoce, pues dice, no cumplen. En Naciones Unidas te dice, pasa que no cumplen con los requisitos de... ¿Entendés? Entonces está todo el tema de firmar el convenio 169 que implica reparaciones y los gobiernos no lo firman. Y te digo, no lo firman los gobiernos de derecha, pero tampoco lo firman los gobiernos de izquierda. Es decir, hay como una interrogación ahí y todo un tema entre lo que es un movimiento social y político indígena. Yo creo que, no sé, pensando así, como se piensa cotidianamente, es porque uno asocia, bueno, ahí tenemos descendiente o tenemos ascendencia, pero no practicamos más la cultura, no practicamos ritos, no practicamos rituales como en otros lugares. Por ejemplo, yo estaba en Argentina, en el norte, y con los wichí, con los com, y vos ves que siguen, aunque está todo muy sincretizado y todo pero vos ves que siguen practicando algunas prácticas, y que se practicó en el tiempo, o sea, que no se detuvo. Y a veces creo que cuando siempre salen las voces, no, ¿cómo va a haber gente, viste, indígena todavía o algo? Siempre se tiende a llevar el argumento a ese lado, ¿no? Como que no se practica rituales, o lo empezaron, viste, a practicar ahora, pero durante mucho tiempo, porque se habla mucho de genocidio, que existió en este país en Salsipuede, pero olvidamos el etnocidio también, porque la familia las personas sobrevivieron, las que vinieron a Montevideo, trabajaban en las casas de las familias pudientes, las distribuyeron y son famosos los relatos de esa gente diciendo, devolviendo a un indio como una mercadería, porque no se adaptaban, o porque seguían practicando su cultura, se les prohibió hablar su idioma, el idioma chorrú. Y también pensaba No, fue muy pensado el proceso. Lo de los guaraní, que vos decías que no hay mucho, pero no sé, es una gran contradicción quizá. El nombre de este país se llama, es del idioma, aunque la acepción hay 2 o 3. Sí, pero guaraní. Río de los Caracoles sería el más aceptado, el país de los Uru. Por la duda, Río de los Pájaros Pintados, lo aclaro que es poético, es romántico, que vino Zorrilla San Martín, lo aclaro en la primera parte, porque siempre terminamos en esa. Pero el nombre guaraní, el que a mí siempre me gustó mucho recorrer los pueblos del Uruguay, tengo una pasión muy grande, y siempre me llamaba la atención que vos vas por los pueblos más distantes del Uruguay hasta la ciudad de Montevideo, y el elemento de cohesión para mí más grande que tiene este país, no sé, además de Peñarol y Nacional, porque encontrar un hincha de Peñarol y Nacional en todos lados es el mate. Claro, que también es una invención guaraní que nosotros heredamos y que nos cuesta aceptarlo. Pues, no, el origen del mate es clarísimo cuál es. Yo no sé por qué a veces hacen tanta... Y dicen, no, es argentino, es uruguayo, es del sur de Brasil. No, el origen del mate es guaraní, todo ese espacio era parte del espacio guaranítico, para llamarlo así, guaraní, y bueno, y esta gente... O sea, nosotros tenemos muchos uruguayos que tienen ancestralidad guaraní, claramente, pero claramente. Muchísimo, te diría que mucho más que los charrúas probablemente, sí, porque eran grupos mucho más grandes, aparte eran, claro, como tenían desarrollo de la agricultura y demás, y otro tipo de estructura. Propiedad comunal tenían. Propiedad comunal, se adaptaron más a este capitalismo incipiente en los niveles más pauperizados, más, o sea, fuerza del trabajo. Bueno, vale más barato que un tape, está el dicho, ¿no? Sí. Decían tape, o sea, no era gente que no le pagaba nada. Pero claro, los otros cazadores recolectores para este proceso, dije, no, esta gente es inviable, aparte hacen malones, hacen esto, pelean con Artigas, después pelean con Rivera, ¿qué es? No, esta gente,
hay que sacársela de encima. Y bueno, fue lo que hicieron y lo que pasa mucho con grupos cazadores-recolectores en otras partes del mundo también, ¿no? Todo este proceso de introducir una economía que, bueno, si vos mirás el poblamiento de Estados Unidos, los colonos, cómo iban matando poblaciones indígenas, ese colonialismo de poblamiento, ¿no? Que vos sustituís a la población nativa y traes otros y se van a vivir a ese lugar, que pasa también ahora. Son procesos, digamos, obviamente diferentes, pero que tienen el objetivo fundamental de eliminar a esos grupos porque no tienen proceso de adaptación o reducirlos al mínimo porque no se van. Y ahí inclusive todos los criterios raciales, hay que acordarse que la inmigración uruguaya siempre fue la búsqueda del Uruguay de gente blanca. Yo los rusos que me fui a hacer mi tesis en San Javier y me saqué varios premios y demás, es el gobierno uruguayo buscando gente blanca que ni siquiera fuera italiana o española porque eran anarquistas, eran sindicalistas, armaban muchos líos. Entonces nos traemos a estos otros que bueno, también armaron sus líos, pero con otras características. Es un país que apostó mucho a poblarse con gente blanca, europea. No importaba entonces del origen de Europa. A veces sí, porque en algún Porque momento siempre tenemos eso de que era la italiana, la española, la francesa en un momento, o más que nada con las costumbres y eso Sí, francesa. No, se les abrió la puerta, pero en algunos momentos hubo procesos de estigmatización y de xenofobia y demás, sobre todo con españoles italianos. Hubo anti-italianismo, por ejemplo, anti-españolismo en determinados momentos, que es lo mismo que pasa cuando viene, viste, un grupo más, y empezaron a buscar en otros lugares también, pero siempre, o sea, las leyes que teníamos nosotros en migración eran muy racistas. Estaba pensado para ser una nación caucásica, blanca, democrática, civilizada, un espejo en América de Europa y en particular la gran devoción, por lo menos de las élites, que era la gran devoción de las élites criollas también y que fueron heredando estas generaciones, era Francia, ¿no? Como faro de la modernidad, no sé qué. Y un poco Estados Unidos también, pero sobre todo Francia. Y Bueno, Latinoamérica viene, el concepto, la idea viene de Francia, y es realmente francesa, y nosotros la adaptamos. Es decir, hay toda una impronta francesa en las independencias, en las élites, que dura mucho tiempo, hasta la hegemonía norteamericana posguerra, imagínate todo el tiempo que dura. Bueno, y los británicos en la parte económica, obviamente, que recién decaen en la Segunda Guerra Mundial. No, pues es todo un proceso que también hay que ver en relación a cuál era el destino de estos países, ¿no? ¿Qué íbamos a hacer? ¿No? ¿Qué ser? Bueno, por eso Rodotú fue tan importante en determinado momento, empezar a preguntarse qué es ser americano, qué es vivir de este lado, qué es Estados Unidos, qué somos nosotros, qué es la cultura anglosajona, un poco ese conflicto también entre lo hispánico y lo anglosajón que se mantiene tenso. Bueno, entonces vamos a pensar los franceses, vamos a tomar el concepto de Latinoamérica que nos dicen los franceses que por ahí funciona mejor. ¿Sí? O sea, esto es un proceso que todavía no terminó. O sea, América Latina, hay discusiones si tendríamos que llamarnos América Latina, si tendríamos que volver a los grupos, a los nombres que los grupos indígenas tenían para grandes unidades territoriales, si tendríamos que llamarnos Hispanoamérica, que es la discusión que llevan adelante los hispanistas, yo diría con falta de argumentos totales, pero bueno, la llevan. Es decir, todavía está en discusión el nombre nuestro, eso me parece interesante, ¿no? Y en Uruguay, por ejemplo, ahora, ¿no? ¿En qué estamos pensando en eso que decís de revisionismo y de cuestionarse? Por ejemplo, Uruguay hace unos años se negaba que éramos un país racista, no había forma y discutíamos. Y creo que muchas veces la fuerza de un mito y eso se ve a través de las frases y de lo que expresamos y que creemos que es algo natural. Y por ejemplo, ahora ahí creo que se está de a poco con el tema indígena, con el tema afro también. Se está cambiando mucho todo. No sé, creo que no sé, pero se ha aceptado que en Uruguay por ejemplo, hay racismo, que antes era algo totalmente innegable, porque como un uruguayo iba a ser racista, que jugaba también... Te digo, el año pasado la universidad se declaró como universidad antirracista. Porque la universidad nuestra es racista, es blanca, encontrás muy poca población afro. Vos en todo lo que estudiaste, ustedes nunca tuvieron un docente afro, claramente. Y compañeros muy pocos, es una universidad racista.
Claro, después hay que explicarle que no es que hay gente disfrazada del Ku Klux Klan, sino que el racismo estructural, que es lo que tiene el Uruguay, se reproduce en todas las instituciones. No es que la gente que las dirige sea mala. Al contrario, no, se preocupan, pero hay una cuestión que es la reproducción de las instituciones que va más allá de las prácticas de los sujetos. Eso a veces no se entiende. Sería, por ejemplo, ¿no? Nicolás, llevándolo un poco, es como el racismo, uno lo ve en las estadísticas, el último censo, y ve las anteriores, y ve que el Uruguay, la abolición de la esclavitud, entre comillas, 1842, que uno ve que no llegó a todo el Uruguay. Que no llegó a todo el Uruguay, y bueno, dato aparte, fue una abolición porque necesitaban que combatieran en la Guerra Grande, entonces abolimos, pero la segunda ley dice, van para el ejército, claro, todos los afrodescendientes, pero uno ve que se han mantenido determinadas estadísticas o condiciones, que la población afrodescendiente uruguaya es la que menos posibilidades tiene, sí, y se va repitiendo. Te referí un poco a eso, sería como una especie de racismo en las instituciones que mantienen eso, un racismo. La economía, la producción de sentido se basa en el racismo. O sea, no es algo, no es el racismo en Uruguay es parte de la estructura del Uruguay, por lo tanto salir de ese racismo estructural justamente implica romper varias estructuras, ¿sí? Porque desde la abolición de la esclavitud, todo el tema de la liberación de la fuerza de trabajo y demás, la mayoría de los afros lo que va a suceder es que van a ocupar y siguen ocupando los escalones sociales con trabajos menos calificados, peor pagos. La deserción en términos educacionales es impresionante. Y bueno, yo ahora estoy trabajando en medicación total sobre el tema del racismo religioso también, porque cuando hay a veces momentos conservadores en las sociedades como los que estamos viviendo, vuelve a haber situaciones de intolerancia sobre, por ejemplo, las religiones afro. En este momento en Uruguay, que uno dice, ¿cómo puede estar pasando? Bueno, están pasando, por suerte hay mucha gente atenta. Pero sí, el tema afroindígena sigue siendo marginal en varios niveles. Y en el sentido económico de la división racial del trabajo, que hay una división racial del trabajo también, y eso hay que trabajarlo muchísimo más, ¿no? Pero muchísimo más. Ver por qué los niveles de deserción en primaria y en secundaria, en UTU, en la universidad son tan altos. Bueno, en fin, por qué las poblaciones afro son expulsadas cada vez más a los márgenes de las ciudades, es decir, pierden posibilidades de acceso a una cantidad de cuestiones, y procesos que pasan delante de nosotros y que en realidad a la mayoría de la población daría la impresión de que no les importa demasiado, francamente, porque estamos hablando de un 10% de la población, tampoco son 3. Esa es la otra construcción uruguaya. No, en Uruguay son pocos afro. Bueno, es un 10%. Yo también podría decir, sí, los uruguayos son pocos, porque realmente, yo decía un chiste, si ves un uruguayo, invitarlo a tu casa, esto, porque con la tasa de natalidad que tenemos y el suicidio es como una especie en extinción, ¿no? Qué sé yo, también uno puede argumentar por ese lado, pero decir, bueno, a ver, un 10% es un número importante, ¿por qué no están en ningún lado? ¿O dónde están? O como me decía Alejandro Cruz, un artista, ¿cuáles son los lugares donde se admite un afro? Si es policía, si es ladrón, en el candombe, en otro lugar, en el arte se lo admite, haciendo filosofía se lo admite, o antropología, haciendo cine, ¿se lo admite? Bueno, parece que no. Y pensaba un poco, hablando de eso, hay un mito que creo que es posterior a los fundantes, no más del siglo XX, el vallismo posterior, que es del Uruguay, no sé, te lo pregunto, el Uruguay muy democrático, con instituciones muy fuertes, y con todo este tiempo que viene pasando, la Suiza de América, que es un mito que no es fundante, que se fue constituyendo. Pero ya a esta altura es fundante. Claro, bueno, sí. No fundante de la fundación del claro, país. Sí, pero eso está muy arraigado en nosotros, y de la fortaleza de las instituciones y todo, y uno viendo todos esos movimientos que hay hoy por hoy en el mundo, no solo de radicalismo, donde la tendencia es muy polos, de un lado político o del otro, un lado ideológico del otro. ¿Uruguay en qué relación está eso? Pasa que Uruguay es una cultura estadocéntrica, el Estado acá es el Estado. Tenés empresas del Estado, tenés un funcionariado
súper importante, y cuando le haces entrevistas a inmigrantes, dicen, bueno, el Uruguay es caro, pero por ejemplo la salud es buena y es gratis, por ejemplo si tenés familia, la educación también, es decir, hay una cantidad de beneficios. Entonces, ¿qué pasa? Eso permite nosotros situaciones de acolchonamiento, sino también una confianza de parte de la población en las instituciones públicas, claramente como parte de la cultura estadocéntrica. Y eso hace que, por ejemplo, todos los procesos políticos de radicalización en Uruguay no son viables. Yo se lo digo a la gente que se dedica a la política, que bueno, hagan lo que quieran, pero acá un proceso de radicalización de derecha o de izquierda no funciona. Capaz que en otro país sí, acá no funciona, pero digo, pues tenés una cantidad de mediaciones, consensos culturales e institucionalidad que trata de producir democracia liberal, que es algo que en este momento está en crisis, en todo el mundo. O sea, la democracia liberal, mira Trump, yo qué sé, ahora va a agarrar probablemente el PP en España con Vox, en Alemania, alternativa alemana, bueno, o sea, hay un problema. Nosotros estamos tranquilos con la democracia, siempre va a ser, es el primer país que tiene más adhesión a la democracia de toda América Latina. También hay un estilo, que yo también lo practico, que yo tengo amigos de derecha, de izquierda, o sea, y hablo con gente, y por ejemplo con Julio Manega Sangrita he participado en seminarios sobre laicidad. O sea, hay un interés como de no producir grieta, porque ya sabemos por los diferentes procesos que tenemos cerca, bueno, Bolsonaro con Lula, Milei con el peronismo, yo qué sé, la izquierda española con el PP y Vox, digo para 2 o 3 ejemplos, que esa grieta termina favoreciendo lo peor. Entonces hay también un conocimiento político que tiene que ver con el proceso democrático de poder discutir estas cuestiones. Otra me decía, pero estás demasiado consensualista. Digo, no, pero el tema es, a ver, ¿cuáles son las situaciones en el mundo ahora? ¿Y qué te permite un sistema democrático y qué no? Capaz que un sistema democrático te permite crecer tu radicalismo, por ejemplo, un sistema autoritario seguro que no. Yo creo que en ese sentido lo vuelve un lugar muy diferente a América Latina y a otros países que están con una tensión política que nosotros no tenemos, realmente. O sea, vos mirás, bueno, parte de la mitología es la convivencia, entonces qué mejor que es el Uruguay, alguien que convive políticamente. Terminan las elecciones, se van todos a la Rambla, toman cerveza y están todas las banderas juntas. Y yo veo cierto tipo de convivencia no conflictiva que en otros países no es viable, o que tiene niveles de conflicto muy básicos. Eso es la dimensión política. Después la dimensión cultural, ahí sí la convivencia es compleja. Yo ahí sí la veo compleja, porque son países racistas. Entonces tenés como varios elementos al mismo tiempo coexistiendo, ¿no? Y conviviendo. Tampoco hablamos mucho, un mito que la figura de Artigas a mí me fascina mucho. Está lleno de fan de Artigas. No. Sí. Hay fan de Artigas en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Uruguay ni hablar. O sea, uno dice, mirá, en Ecuador, yo he estado en lugares y monumento a Artigas en Quito, ¿y por qué? Bla, 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 bla. Y acá es una figura que a veces nosotros la minimizamos mucho también. ¿Vos decís que la minimizamos la figura de Artigas? Y lo que pasa es que la ponemos tan como héroe nacional que al final todo el mundo dice, Artigas, sí. Pero viste, Artigas, claro, es lo que te decía hoy de... Es como Varela, fue un falso final, pero ya estamos terminando. Pero el de Artigas, lo que a mí siempre me ha quedado es que la figura más de mármol que hay, donde, claro, es muy difícil hablar de determinadas cosas de Artigas, que recién el revisionismo pasó hace poco, pero Artigas se lo puede agarrar, apropiar de diferentes lados. Por ejemplo, el episodio pasado... pero oíme, acá en Uruguay se lo apropió la guerrilla, el MLN, pues es lo que te decía. El ejército, que estaba peleando con la guerrilla en el mismo momento. El episodio pasado, que hablaba Guille Reimann, decía el día del mausoleo, que para nosotros era Artigas por la reforma agraria, y para los militares era Artigas el padre del ejército nacional. Y Artigas, que siempre digo... Para otra charla si querés, Nicolás, pero Artigas... Bueno, en la época de la dictadura hubo hasta una visión militarista de Varela. Mirá, no sabía eso, mirá. No sabía. Justamente cómo apropiarse de símbolos comunes, ¿no? Artigas, en la época revolucionaria que hablamos, no se habló de Artigas. Nadie quería porque las élites no lo querían. Porque
después... Bueno, el fenómeno de tener aliados indígenas, Andresito. Aliados indígenas, una reforma agraria que creo que fue de los lo más revolucionario que existió. Era un modelo muy diferente al resto de los independentistas de esta parte, que aparte eran subproducto de las oligarquías españolas, rebeldes. ¿No? Por eso te iba a decir el mito, ¿no? Que terminó, ¿cuántos años pasó para que Artigas, la figura de Artigas, pase de la leyenda esa negativa, a pasar a una transformación como el héroe y padre de la patria? Fue prácticamente en el siglo XX. Todos esos años previos, décadas, Artigas era visto como un rebelde peligroso, que podía originar ideas por ahí anárquicas, si se quiere. Y aparte se va con los afros, parecía que todavía tenés descendientes en Paraguay. Yo conocí descendientes afros que fueron la Guardia de Artigas. O sea, toda esa gente no te quiere porque sí. Y era un proyecto evidentemente popular y rupturista muy diferente a otros. Y uno ve cómo se transformó en el héroe nacional. Y en el héroe, que él nunca pensó en la independencia de Uruguay en su vida. Nunca lo tuvo en el proyecto político. Artigas quería una confederación. Exacto. Yo recuerdo algo mucho más. En la escuela nunca me hablaban la palabra federación, por ahí federación que tiene sus diferencias. Pero nunca se hablaba de eso, porque era chocar, es un poco lo que te decía hoy, ¿viste? De hasta de los indígenas, ¿viste? No, este territorio era más habitado por ahí por charrúas, o tenía un polo más fuerte que los guaraníes. Entonces tocamos mitos de cómo nos vemos nosotros como uruguayos. Pero la fortaleza del mito, te voy a dar el último dato, porque me tomé el trabajo, que no fue trabajo, pero curiosidad, que la calle que más se repite en Uruguay son Artigas, es la calle, después de los números, ¿no? Hay calles 1, 2, 3 o 4, que es la más que es pasaje 1, pero la calle que más se repite en Uruguay es Artigas, La Valleja, 25 de agosto y 18 de julio. Y pensaba en lo que vos decís de la escuela y la religión civil, que necesitó fechas y cambiarlas, y en las calles la cantidad de pueblos y departamentos que se terminan llamando Rivera, Artigas, La Valleja, y pensar la fortaleza de ese concepto de manejar religión civil, ¿no? Cómo ha perdurado. Pero será para otra charla, Nicolás, te quiero agradecer. Y no se olviden a todos, si les gustó, suscríbanse, denle like y todas esas cosas lindas que ayudan a seguir al canal. Muchas gracias. Como estrellas fugaces, ¿qué es lo que haces para ser?